La licencia 5R ha sido aprobada por la OFAC en sustitución de la antigua licencia 5Q. A partir de julio 2025 seguirán siendo aprobadas las transacciones relativas a bonos de PDVSA que hubiesen sido prohibidas debido a una orden ejecutiva de la administración anterior. Esta medida fue sorpresiva, ya que atenúa las restricciones que parecía que habría contra la industria petrolera venezolana a raíz de la salida de Chevron y sugiere una mitigación de daños similar a lo que está ocurriendo con Canadá y México, que poco después de haber sido impuestos aranceles generales a todos sus productos, comenzamos a ver algunas excepciones. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, ha declarado que la declaración de Argyle aún funciona y que es necesario que Nicolás Maduro e Irfan Ali dialoguen, puesto que aun cuando la Corte Internacional de Justicia emita un fallo respecto al diferendo por el Esequibo, la tensión continuará. Y en sintonía con el facilitador de los acuerdos de Argyle, Nicolás Maduro, desde hace 5 días también está intentando reunirse con Irfan Ali, pero el presidente de Guyana, en lugar de dialogar con Venezuela, acude a la Corte Internacional de Justicia a través de su canciller Robert Persaud para exigir mediante documento que la Corte Internacional de Justicia ordene a Venezuela abstenerse a efectuar elecciones regionales y de asamblea legislativa en el estado Guayana Esequiba, ya que eso sería violatorio de una resolución anterior de la Corte Internacional de Justicia exigiendo el mantenimiento del status quo. El problema con esta postura es que el status quo no se está manteniendo porque se han descubierto infraganti la presencia de 28 buques exploradores de petróleo en aguas territoriales por delimitar, y el status quo es el Acuerdo de Ginebra, que expresa taxativamente que no pueden ser generadas actividades económicas de extracción de recursos minerales del subsuelo o del lecho de aguas marinas contiguas del territorio en disputa. La posición de Venezuela sigue siendo que no pueden extraerse hidrocarburos de nuestras aguas marinas y submarinas sin autorización de Venezuela y sin compensación. Además, el negocio que tiene el gobierno de Irfan Ali en Guyana con la ExxonMobil no es favorable para Guyana, pues según fuentes de la oposición guyanesa, al país apenas le entra un 2% de los recursos generados por la petrolera estadounidense. Quizás sería necesario que en las negociaciones entre Venezuela y Guyana, no en calidad de mediación, pero sí en calidad de partes interesadas, estuviesen las petroleras rivales, Chevron y ExxonMobil, en un marco de acuerdos entre sector público y privado, y por supuesto empresas contratistas petroleras en ambos países. Quizás el mecanismo de Argyle hay que extenderlo a más partes interesadas, que quizás incluyan las oposiciones de Venezuela y Guyana también. Si necesitamos incrementar
el flujo de ideas, ya que estamos hablando de dos países completos y una reunión de pocas horas entre Nicolás Maduro e Irfan Ali es insuficiente. Hemos observado como cuando se reinician las relaciones bilaterales entre Rusia y los Estados Unidos, el primer paso ha sido incrementar el personal en las embajadas, ya que no está siendo suficiente el poco personal estadounidense que hay en Moscú. Posiblemente sea el mismo caso. Una misión venezolana muy escueta en Georgetown, una misión guyanesa muy escueta en Caracas, y los intereses comunes de ambos países son idénticos. Queremos un mayor desarrollo económico para nuestros países, queremos proteger el medio ambiente, queremos integrarnos a la comunidad caribeña. Llama la atención que la gestión de gobierno de Irfan Ali en Guyana por lo general ha resultado en obras de infraestructura favorables para el desarrollo de su país, pero existe una enorme negativa para discusiones bilaterales con Venezuela. Y cuando los países no quieren dialogar entre sí, aumentan las probabilidades de entrar en guerra. La estrategia de Guyana de introducir documentos en la Corte Internacional de Justicia no es efectiva porque Venezuela desde hace mucho tiempo ha declarado que no aceptará ningún dictamen de la Corte Internacional de Justicia. Tenemos el reciente ejemplo de Israel, que perdió un caso con Sudáfrica en esa misma Corte Internacional de Justicia, que exigía el cese de la lucha contra Hamas en Gaza, y sin embargo Israel ha continuado sus actividades de reconquista del territorio de la Franja de Gaza con normalidad. Estados Unidos es otro país que no se adhiere ni a la Corte Internacional de Justicia ni a la Corte Penal Internacional. Estados Unidos recientemente está solicitando apoyo militar a países de la OTAN que no estén solventes con sus deudas pendientes con la organización. Estados Unidos está considerando retirarse de las Naciones Unidas. La situación internacional no es propicia para organizaciones supranacionales que se den la atribución de dictaminar lo que pueden hacer los estados soberanos. Y es necesario retomar la bilateralidad de las negociaciones entre estados. A Donald Trump se le critica su deseo de efectuar bilateralmente acuerdos con cada uno de los países del planeta. Para muchos parece un método engorroso y sin embargo se está logrando. Y veremos confirmación de ello el próximo 2 de abril cuando se publiquen los porcentajes definitivos de aranceles entre Estados Unidos y cada uno de los demás países del mundo. La presidenta Claudia Sheinbaum de México ha logrado revertir la gran mayoría de los aranceles que ha impuesto Estados Unidos hasta el próximo 2 de abril, y similarmente Justin Trudeau ha logrado que sean revertidas algunos de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Sin embargo, no existe claridad en qué será pechado, en qué no será pechado las cadenas de suministro mundiales, y eso lo explicó Elon Musk hace ya varias semanas, que ese era su desacuerdo con Donald Trump en la administración. Elon Musk previó que este caos internacional por los aranceles se generaría
ya que hay productos que cruzan fronteras de un país a otro varias veces hasta que se elabora el producto final. Y es previsible que la inflación internacional aumente mientras que la demanda agregada disminuya. Y es en ese contexto que Venezuela debe aprovechar y generar alianzas petroleras con Canadá, con México, con países de la Unión Europea y por supuesto con Rusia, con China, con Irán, con los Emiratos Árabes, con todos los países diferentes a los Estados Unidos que poco a poco están cayendo en cuenta que lo más conveniente es diversificar sus exportaciones e importaciones fuera de los Estados Unidos a favor de países de la comunidad internacional con mayores garantías de claridad en posturas y cumplimiento de acuerdos. El mayor problema que presenta Estados Unidos hoy en día es que las regulaciones y los cambios de humor de Donald Trump cambian diariamente y los venezolanos nos estamos dando cuenta con la forma como se ha manejado el tema petrolero y el tema de la suspensión de la licencia de Chevron, ahora el tema de la reactivación de la comercialización de los bonos, aunque sí parece claro que existe un lobby entre Marco Rubio, María Corina Machado, Mario Díaz Balart, Rick Scott, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar y Donald Trump Jr. para instar a Donald Trump padre que sea duro contra Venezuela, pero afortunadamente quienes realmente estamos preocupados por la industria petrolera nacional que ha venido recuperándose maravillosamente, necesitamos pasar la página de la cesión de nuestros activos petroleros a tan cambiantes puntos de vista y concentrarnos en asociarnos con empresas canadienses que también están teniendo exactamente el mismo tipo de problemas debido a los aranceles. Aun cuando las empresas canadienses solo pagarían un 10% de arancel en lugar del 25% de arancel de otras empresas canadienses, en Canadá en general comienza una hostilidad hacia Estados Unidos porque se comportaron como amigos y ahora están siendo traicionados. El gobernador de Ontario ha señalado la posibilidad de cortar el suministro eléctrico a los estados fronterizos de Minnesota, Michigan y Nueva York. Y también ha ordenado retirar las ventas de alcohol americano en tiendas de Ontario. La guerra comercial está por comenzar y obviamente está la respuesta de la Embajada de China en Washington, Estados Unidos. Ellos están determinados a participar en cualquier guerra que Estados Unidos proponga, ya sea comercial, arancelaria o cualquier otra. Inferimos que cualquier otra pudiese ser una guerra de tipo militar. Desde hace ya algún tiempo, fuentes americanas han confirmado que en partes de alta tecnología, y eso lo confirman recientes investigaciones sobre inteligencia artificial, China ya ha superado a los Estados Unidos. China inclusive tiene mayor capacidad de producción de astilleros de buques. Una guerra entre Estados Unidos y China sería más difícil que una guerra entre Estados Unidos y Rusia. ¿Estará Estados Unidos dispuesto a entrar a la guerra con China? A medida que el conflicto limítrofe entre Guyana y Venezuela escale por la negativa de Irfan Ali a dialogar con Nicolás Maduro, es previsible que ambos países intenten obtener el visto bueno de China
interesada en mantener relaciones tanto con Guyana como con Venezuela. Estados Unidos, el Reino Unido y Francia están posicionados a favor de Guyana y presumimos, aunque no está confirmado, que Irán y Rusia se posicionarían a favor de Venezuela. Pero como Estados Unidos y Rusia están en diálogos bilaterales a raíz de la distensión entre cabezas de esferas de influencia, siempre existe la posibilidad que a puerta cerrada se esté efectuando un canje entre Venezuela y Ucrania, pero eso nunca ha sido confirmado. Eso no deja de ser un rumor, e inclusive es un rumor localizado claramente a actividades partidistas locales en Venezuela. No hemos escuchado ese rumor con la insistencia internacional con la cual se escuchan otros rumores. Será interesante revisar en los medios de Guyana durante los próximos días cuál será la opinión pública ante estos anuncios de aranceles procedentes de los Estados Unidos, aunque la postura de su gobierno actual es regalar el país únicamente bajo la condición de que les sea garantizada la posesión del territorio Esequibo, lo cual no dista mucho de la posición de María Corina Machado, quien luce desesperada en regalar todos los activos de Venezuela a la ExxonMobil, según entrevista televisiva a medios de comunicación del estado de la Florida, donde coincidencialmente son representantes Carlos Díaz Balart, Marco Rubio, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez. Cada vez es más claro que hay que concentrarse en efectuar un cordón sanitario en contra del sur de la Florida y continuar nuestras negociaciones con el resto de los Estados Unidos, incluyendo el norte de la Florida, fronterizo con Georgia y Alabama, que vendría siendo el sur tradicional republicano, sin contaminación ideológica de resentimiento contra los diversos terruños de origen de la inmigración. Posiblemente una de las razones por las cuales hay tanto énfasis por asimilar a la inmigración en los Estados Unidos, o de lo contrario deportarla, es porque la gente se muda y 1 y 2 generaciones después los hijos todavía siguen vomitando resentimiento contra los países de origen. Así lo vemos con los congresistas de origen cubano, quienes ni siquiera conocen Cuba, pero la odian y son capaces de dialogar con todos los países excepto con Cuba. De hecho, es altamente preocupante que la administración de los Estados Unidos no haya entablado ningún tipo de diálogo con Cuba aún. Con Venezuela al menos tenemos al enviado especial Richard Grenell, pero con Cuba no hay nada. Marco Rubio inclusive está en un tema de revocatorias de visas. Canadá está unida en contra de los aranceles de los Estados Unidos. Inclusive la gobernadora de Alberta, que es conservadora del partido de oposición a Justin Trudeau, está momentáneamente respaldando en unidad nacional al primer ministro. Es algo que podríamos aprender los venezolanos. Aquí posiblemente persistan los llamados para no apoyar a Nicolás Maduro en la defensa del Esequibo. Alegan que fue durante el gobierno de Chávez que se erosionaron nuestras condiciones de reclamación del Esequibo, pero hay que recordar que el gobierno de Chávez era un gobierno encabezado por una persona diferente al gobierno encabezado por Nicolás Maduro. Del mismo modo como los errores de Biden los está solucionando Donald Trump.
Durante los últimos 5 años, las gestiones venezolanas para la recuperación del Esequibo se han incrementado. Ha habido una campaña de concientización de lo importante que es nuestro territorio, y lo patriótico es acudir en su defensa. Si los canadienses conservadores y liberales están unidos en contra de los aranceles, no hay razón para que los venezolanos no podamos unirnos también ante la amenaza que la ExxonMobil y Guyana nos roben el petróleo de nuestras aguas territoriales y que no sigamos haciendo esfuerzos por recuperar un territorio que nos fue arrebatado hace más de 100 años. No pasaremos la página del Esequibo. Es poco probable, de todos modos, que la Unión Europea, liderada por Francia debido a su amenaza nuclear contra Rusia, y Gran Bretaña, que intenta demostrar fuerza sugiriendo envío de soldados británicos para luego recular de modo parecido a como lo hace Donald Trump, puedan participar mucho en una nueva guerra en el Caribe, ya que la situación de Ucrania claramente gira en torno al incremento de posiciones rusas, que ha efectuado bombardeos en Odessa y Kiev y otras ciudades y sigue ganando territorio. Se han dado de baja oficiales franceses hospedados en un hotel cercano a los centros de suministros armamentistas, que por cierto ya no están recibiendo más material de los Estados Unidos debido a la prohibición recientemente aprobada por el gobierno de Donald Trump de seguir enviando ayuda militar. Y este misil que lanzó Rusia en contra del hotel donde se encontraban los militares franceses viene en represalia a la amenaza nuclear de Francia contra Rusia. Francia pretende regalar su tecnología nuclear a Alemania y demás países de Europa, lo cual es peligrosísimo, ya que, como sabemos, la Unión Europea son muchos países que no necesariamente comparten la misma visión. ¿Y qué ocurriría si Alemania se enemista con Francia otra vez, como había ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial? Y entonces Alemania utilizaría tecnología francesa para ir en contra de Francia o en contra de Rusia, que también tiene armamento nuclear. Europa es un verdadero polvorín, y junto con los recules y amenazas de Donald Trump, se están pareciendo en la decadencia de la civilización occidental, y por estos rumbos pareciera que nuevos polos liderados por Rusia y China absorban al resto de la comunidad internacional para un nuevo orden insospechado.